Luego, que por qué no rinde Kylian Mbappé en los terrenos de juego. Si es que al final se inventan todo lo posible para desestabilizarlo o intentar desestabilizarlo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es martes 15 de octubre del 2024, hoy hemos amanecido con una nueva noticia, una presunta violación de Kylian Mbappé. Ya no saben lo que hacer para desestabilizar al francés, es increíble. Primero que se borra de la selección francesa para irse a cenar a Suecia y ahora que presuntamente ha violado, de verdad. Todo lo que hacen para desestabilizar, intentar desestabilizar a los jugadores. Es que no tienen... Me voy a callar porque si no me cortan el vídeo. Qué casualidad que esta noticia la sacan los medios y la prensa de Barcelona, increíble. Déjame lo que quieras en los comentarios respecto a este tema. Bueno, pues empezamos en Plaza de Lima. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 15 de octubre del 2024. Ponte cómodo, abróchate el cinturón, que comenzamos la andadura en las obras del Real Madrid. Bueno, muy importante, de verdad que os lo digo, no lo digo para recaudar fondos, no lo digo porque quiera hacerme el millonario del universo y del planeta, simplemente pues bueno, vengo a recordaros que podéis, si tenéis la posibilidad de dejar vuestro like y vuestra suscripción, todo ello gratuito. Le dais, elegís el botón que queráis, oiga, perdón, el que queráis, da igual, hasta incluso si lo hacéis con el culo, pues también vale. Le dais al botoncito de like hacia arriba, obviamente, y al botoncito rojo de suscribirme. Lo dicho, totalmente gratuito. Bueno, pues aquí tenéis el estadio Santiago Bernabéu, un día más, one day more, o one more day, más bien. Como dijimos ayer, días grises, la verdad, no solamente por el tiempo, sino por las obras, no evolucionan y no avanzan prácticamente nada, y eso que tenemos un parón ahora mismo en activo, porque desde que jugó el Real Madrid el último partido hasta cuando vaya a jugar, que es la semana que viene, el martes, aquí contra el Borussia Dortmund, pues van a pasar unos cuantos días. Y realmente lo único que hemos visto paralizado son las obras del parking, ese nuevo parking subterráneo que va a tener el Real Madrid. ¿Pero y qué lleva en la bolsa? ¿Un pajarito o qué? Lo habéis escuchado, ¿no? Lo habéis escuchado. Se escuchaban pajaritos ahí. Bueno, al caso, desde el último parón que se ha realizado aquí, pues el Madrid no ha avanzado mucho, y hasta incluso desde el último partido hasta el siguiente, lo que estaba diciendo antes, pues no hemos avanzado prácticamente nada. Imagino que estarán trabajando, como dijo Nuevo Bernabéu, la cuenta oficial, estarán trabajando en el interior, en las galerías internas del estadio. Bueno, ayer se quejó Ruido Bernabéu porque llevan 10 días, dice que llevan 10 días para tapar todos los trabajos del nuevo parking que han sido denunciados. ¿Vosotros creéis que siguen tapando? ¿Vosotros creéis que llevan 10 días tapando? La verdad es que es increíble. Es que ya le molesta hasta incluso que puedan tapar o no puedan tapar todos los trabajos del parque. Es que es increíble. Alguien le va a llegar, le va a soplar en el oído y se va a quejar y va a denunciar también. Lo que sí está claro es que este hombre y esta nueva asociación en contra de los conciertos y del nuevo Bernabéu, pues está cogiendo cada día más fuerza, se siente con poder, se siente con muchas ganas de seguir fastidiando y jodiendo todo lo que vaya a hacer y todo lo que está haciendo el Real Madrid. Por lo tanto, pues tiene, o se cree que tiene, la potestad para ya denunciar y quejarse por cualquier situación. Aquí tenemos a unos pedazos de cracks, unos ingenieros in the night. Algo están viendo de la propia calzada y de la propia superficie que tenemos justo aquí a la derecha. Imagino que es para empezar con los trabajos de adecuación, reforma, remodelación de todo este suelo de Concha Espina. Mirad cómo está. Ya sabéis que todavía no se ha tratado, no se han empezado a realizar los trabajos que sí hicieron en la parte opuesta, en el fondo norte y en el lateral este, así que habrá que seguir esperando. Y en cuanto den el pistoletazo de salida, aquí estaremos en el canal para grabar todas estas actuaciones. Me estoy fijando
Aquí tenemos el parche, este parche tapando la zanja que ya crearon para meter las canalizaciones. Nada nuevo por aquí. Las pantallas apagadas. Vamos a ver si tenemos, perdón por ese susto, por ese énfasis en el vamos. Vamos a ver si han traído las letras. La verdad que es una pena, de verdad. Es una real pena que hemos tenido unos cuantos días, que bueno, todavía faltan, pero hemos tenido unos cuantos días para colocar las letras en la fachada. El escudo del Real Madrid, por supuesto, también se mete en el pack. Y me da a mí que hoy estamos a martes, falta una semana para que juegue el Real Madrid. Bueno, voy a mirarlo porque no estoy seguro. Sí, corroboro y confirmo que el Real Madrid juega dentro de una semana, el día 22, partido de Champions, aquí contra el Borussia Dortmund. Así que la verdad es que es una pena lo que estaba diciendo, es una real pena que no hayan colocado estas estructuras, aprovechando encima ahora que está todo esto denunciado, que está todo esto parado y paralizado, y que podemos aprovechar a colocar dichas siluetas. Vamos a asomarnos por aquí. En estos días hemos visto, en estos últimos días y vídeos, hemos visto cómo hormigonaban toda esta zona, los laterales. Ahí podéis ver cómo han incluido esos travesaños en la parte central, y ahora están hormigonando en la parte central de Castellana. Así que lo vamos a ver en primera persona aquí. Nada más, de momento no lo han tapado, imagino que esta zona no corresponde con el parking y es por eso que hemos visto actuaciones en los últimos días. Por cierto, hay gente que dice que esta parte de Castellana, todo esto de aquí, todo esto que tiene que remodelar y reformar el Real Madrid, es del Real Madrid, no es del ayuntamiento, Hay mucha gente que está muy equivocada, y toda esta parte de aquí, y esto me lo han corroborado ingenieros, toda esta parte de aquí no es del ayuntamiento. No es del ayuntamiento, esto es del Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, tiene que pedir permisos, licencias al ayuntamiento, porque esto realmente es terreno del ayuntamiento. Toda la capital, todo lo que corresponda a Madrid Centro, obviamente, pues lo lleva el ayuntamiento, pero esto pertenece al Real Madrid, no como por ejemplo el Fondo Norte o el Fondo Sur, que eso sí pertenece al ayuntamiento. Aquí estamos subidos un día más en el montículo de Bélgica in the Nights. Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos viendo la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Sí, es verdad, no tenemos muchos avances en estos últimos vídeos, pero lo importante es estar aquí, plasmarlo en el canal, y nunca se sabe cuándo tenemos o podamos tener alguna sorpresa. Ahí podéis ver las puertas del lateral oeste. Llevamos también 2 días, lunes y martes, viéndolas apagadas. Ahí lo tenéis, ninguna prueba visible. Lo que sí acabo de ver que se asoma por ahí, ahí está, es un pedazo de crack. Imagino que seguirán tapando toda la zona hueca que han dejado para los trabajos del nuevo parking. Ahí lo podéis ver, actividad. Es por eso que se queja Ruido Bernabéu, se queja de que todavía hay actividad, de que no han tapado toda esta zona, y el Madrid tiene la obligación de taparlo por la denuncia que les ha llegado hasta que no den el veredicto final. Así que eso es de lo que se queja. Mañana me tiraré un pedo ahí delante de su edificio y también se quejará. Bueno, seguimos, perdón por la falta y perdón por esta expresión. Perdón más que nada por si estáis comiendo o estáis ingiriendo algo en vuestro estómago. Si no lo hacéis, pues no pido perdón, porque es algo gracioso, la verdad. Pero bueno, ahí tenéis la fachada oeste, ahí tenéis también ese camión como da la vuelta. Ole, ole, ole. Así que nada, no vemos nada por aquí. Oye, por cierto, esta estructura es para colocar esta valla. Anda, fíjate, han colocado chapa de forma vertical en esta estructura metálica. Así que para eso es. Y por cierto, ayer no estaba, ¿no? Yo juraría que en el día de ayer no estaba, o al menos no me fijé. Os habéis imaginado tirándome un pedo, ¿verdad? Sale tímidamente el sol, tenemos ahí un espacio, un leve espacio, un pequeño hueco en el cielo, pero en estos días vamos a tener muchas borrascas, vamos a tener muchos paraguas que sacar. Aquí están hormigonando, bueno, ya lo hemos visto antes, es la hormigonera de allí, la que se acaba de ir, y ya están limpiando, por cierto, que están hormigonando justo en este lado. Ahí lo tenéis. No se ve muy bien porque está la valla.
pero esta es la zona donde están hormigonando en estos precisos instantes. Vamos a aprovechar a asomarnos. Aquí hay más estructuras metálicas. Y allá al fondo, la zona donde han hormigonado. Que lo he dicho, no se ve muy bien, pero os podéis hacer una idea. Bueno, ahora que estamos por aquí, vamos a aprovechar a sacar toda esta parte, siempre sin pasar a través de la valla. Mucho escombro, mucho contenedor. Ahí está la hormigonera que está limpiando en estos precisos instantes, pero no consigo ver las estructuras retroiluminadas que tienen que colocar en la fachada. Así que bueno, tendremos que seguir esperando un poquito más. Vámonos a la esquina de la Torre C. Si venimos a la parte norte, aquí están replicando todas esas actuaciones que hemos visto en la parte sur, justo enfrente de la Torre B, y podéis ver cómo se asoman esos pilotes ya incrustados en el terreno de Castellana. Ahí al fondo más aislante, ese aislante que vimos en el día de ayer. Y fijaos, bueno, vamos a asomarnos desde el montículo de Honduras. Vamos a subir. ¡Ay, qué bonito! El chiquitito. Vamos a asomarnos por aquí, porque lo vamos a ver mucho mejor. Y mirad cómo van despejando toda esta zona de Castellana. Brutal. Brutal, ¿eh? Estábamos ya acostumbrados a ver todo el tinglado, todos los trabajos y cómo estaban acometiendo pues, la construcción del nuevo parking. Y ahora ya pues se va a hacer otra vez difícil acostumbrarnos a ver toda esta zona despejada. Veremos a ver con qué nos sorprenden en estos días, una vez que hayan ya despejado toda esta zona, que hayan tapado los trabajos del parking hasta que haya la sentencia. Una sentencia, esperemos que sea favorable para el Real Madrid, que sigan trabajando en la construcción del nuevo parking. Y ojalá, como dijimos en el día de ayer, ojalá empiecen a colocar grúas grandes en Castellana, símbolo e indicio inequívoco de que empezarán a colocar las letras ya definitivas en la fachada oeste. Y perdonadme si es que insisto con estos trabajos, pero es que yo tengo muchísimas ganas, sobre todo porque bueno, no está pasando nada en la obra, pero ya tengo muchísimas ganas desde que empecé a grabar allá por el año, allá ha sonado un poquito raro, pero bueno, allí en el año 2021, y creo que ya va siendo hora de ver con mis propios ojos la colocación de dichas estructuras. La verdad que, bueno, tanto yo como muchas personas tenemos muchísimas ganas. Así que nada, con estas palabras, con esta frase, nos vamos al fondo norte. Creo que se está empezando a nublar de lo lindo y creo que va a volver a llover. Venga, seguimos, dale al like, disfruta y suscríbete. Cuando está el cielo tan oscuro y cuando se empieza a levantar este vientecito, ya sabéis lo que viene después, ¿no? Y no precisamente la comida o la cena o que juegue el Real Madrid, no, viene la lluvia. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Por qué hago estas introducciones cada 2x3? Pues porque hay gente que pasa el vídeo a zonas donde desee. Y si por ejemplo desea venir al fondo norte, pues se va a encontrar con mi introducción de nuevo. Y queda bonito, la verdad. Sé que a una persona que empieza desde cero el vídeo, que lo recomendable es verlo entero, por supuesto. Mira, ya llueve. Ya llueve. Si es que soy Mario Picacho. Si no le conocéis, es un presentador muy famoso del tiempo meteorológico. Madre mía, está cayendo. Bueno, lo que estaba diciendo, sé que es tedioso para las personas que ven los vídeos al completo, que yo diga cada 2x3 bienvenidos un día más a mi canal, pero bueno, hay que pensar en todo el mundo, ¿eh? Tampoco lo digo tantas veces, ¿eh? Bueno, ¿con qué nos encontramos en el día de hoy? Bueno, pues nos encontramos con un pedazo de crack que está haciendo como que se lanza a la piscina, no sé por qué, imagino que porque está empezando a llover. Puerta 23 encendida, como es habitual ya en los vídeos verlo así, porque es un acceso para trabajadores. Y el resto de pantallas apagadas completamente, excepto la parte central, que es el restaurante Arzabal. Este restaurante Arzabal que tendrá su ubicación y su localización aquí en el fondo norte, justo en la parte central de Rafael Salgado. Aprovechamos a venir justo debajo de la fachada, que es donde no cae agua, pero nos puede caer un tornillo, así que no sé qué prefiero, la verdad. Uy, cómo se ve hoy, ¿no? Uy, cómo se ve hoy.
Esto es inminente, ¿eh? Esto es inminente. Esto es inminente y esperemos que para el martes que viene pues no solamente sea espacio VIP, sino que pueda reservar cualquier persona, porque ya vimos en el canal que... A ver. Ya vimos en el canal que para el partido, el último partido contra el Villarreal, creo que fue el último partido aquí en el estadio, madre mía, cómo cae. Cómo está cayendo, de lo lindo. Para el último partido estaba abierto, estaba operativo esta concesión de Arzábal. Menos mal que he traído el paraguas, la que está cayendo. La que está cayendo. Menos mal que he traído el paraguas. Bueno, lo he dicho, que para el último partido estaba abierto y operativo esta concesión de Arzábal, pero solamente como espacio VIP. Ahora ya, esperemos que cuanto antes, y parece que es inminente, abrirán al público. Seguimos sin ver novedades en esta parte interna de la fachada. Ya sabéis que están pintando. Anda. Algo he visto ahí, algo se ha movido, pero no sé qué es. Ahí lo tenéis. De momento pues están paralizados todos esos trabajos. No sé por qué, la verdad. Venga, vámonos para el lateral este. Ojo como llora el cielo, brutal. Menos mal que he traído el paraguas. Venga, ojo. Madre mía. Mirad qué chulo. A la derecha no cae nada de agua y a la izquierda está cayendo el diluvio universal por aquí. Incluso parece agua nieve, ¿no? Pero no hace frío. Bueno, venga, que nos desconcentramos. Seguimos avanzando. ¿Dónde estamos? Estamos en el lateral este, calle Padre Damián. Hoy 15 de octubre, martes. ¿Qué sucede en la obra? No está sucediendo nada. Ningún avance, ninguna novedad, ninguna actualidad. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí seguimos? Claro que sí, por supuesto. No me estoy mojando la cabeza porque está el paraguas, pero me estoy mojando enterito en la parte de abajo, porque claro, no llueve de forma vertical, cae en diagonal por el viento que hay, básicamente. Así que nada. Entonces, restaurante Puerta 57 abierto, operativo, y la puerta 48, que también creo que es acceso a prensa, está encendido. Pero claro, de momento la prensa, ¿para qué va a venir si no hay partido? Bueno, parece que gotas caen, porque mirad todas las personas que hay aquí refugiadas del agua. Parece que el agua daña o algo, ¿no? Mira, 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 mira. Todo el mundo aquí refugiado. El agua es buena, hombre. Siempre es buena mientras que lleves un paraguas, claro. Anda, mira. Mira, mira cómo van a salir. Ole, ole. Vamos a esperar a que salgan. Ya que no hay nada en las obras. Mira, mira. Qué chulo. Ole. ¡Hala! Y ya está. Y no se mojan. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada. No tenemos nada. Lo único, lluvia. Aquí tenéis la fachada. Se han seguido haciendo pruebas de iluminación en la fachada este. ¿Estáis viendo algo? Y ahora sale el sol. Yo flipo. Se han estado haciendo pruebas de iluminación en la fachada, justamente en este sector. Ahí podéis ver cómo sobresalen esas lamas. No es que haya doble lama, como dijimos al principio. No, no. Han quitado la correspondiente a ese lugar y han colocado esas que sobresalen para colocar e instalar pues los dispositivos de iluminación. Esos dispositivos de iluminación que los vimos en marcha hasta hace muy poquito. La verdad que el vídeo tiene muchísimas visitas, más de 100.000 visitas. Ha sido toda una novedad y ha sido todo un éxito venir ese día por la noche a grabar. Además lo grabamos en 4K, calidad 4K, y fue brutal, porque se veían todos los detalles de esas pruebas que están realizando en la fachada este. Como digo siempre, son pruebas no definitivas. De momento son provisionales porque tienen que llevarlo a cabo, quieren saber si les gusta o no les gusta, y si les gusta, pues ya rodear toda la piel envolvente de estos dispositivos de iluminación. Seguimos avanzando.
Hoy viene muy bien la lluvia para esta vegetación, estas praderas mágicas que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones. Y ahí al fondo pues tenemos todo el material acopiado y ahora ha dejado de llover. Bueno, increíble. La madre naturaleza es muy sabia. Seguimos viendo todo este material acopiado. Ahí podéis ver este material que estaba en el interior, que se ha sacado para poder trabajar cómodamente en su interior, y que de momento pues ahora nos pasaremos por allí, nos asomaremos para ver el interior, pero parece que no siguen avanzando con el mercado, futuro mercado gastronómico que va a estar ubicado y localizado en la plaza de Sagrados Corazones. Con esta imagen vamos a bajar las escaleras y vamos a divisarlo mucho mejor. Bueno, pues ya ha dejado de llover, una nube pasajera que ha pasado encima de nosotros. Vamos a bajar las escaleras de la plaza de Sagrados Corazones como si fuésemos el rey de España. Mira, mira, mira. Pam, 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 pam. Pero como mucho soy el rey de mi casa, la verdad. Y vamos a ver por qué ahí, qué sucede, qué está haciendo ese pedazo de crack. Está limpiando los pomos. Está limpiando los pomos. Y dentro no hay novedad, ¿no? Dentro no está ni el polvo, fíjate lo que te digo. Nada, actividad cero, sigue el candado puesto. Increíble, pero cierto. Bueno, pues un día más en la plaza de Sagrados Corazones. Hemos visto el lateral este. Hoy martes 15 de octubre del 2024. Pantallas apagadas, las pantallas de las puertas. No hay prueba alguna. Así que seguimos avanzando hacia el fondo sur. Mirad, desde aquí se ve una de las torres del Estadio Santiago Bernabéu, del espacio Mau. A ver, ahí está. Puede ser que sea o la B o la C, o también las que tenemos aquí en lateral este, en Padre Damián, que esas no han sido demolidas. Pero esto es lo que podemos ver desde el exterior, perdón. Y aquí la iluminación de la entrada. Y lo demás, pues no se ve muy bien, la verdad. Hay una jardinera que está ahí trabajando. ¿Le ha caído el chaparrón? ¿Y está ahí trabajando todavía? ¡Qué pedazo de crack! Bueno, ya se disipa la lluvia y la gente sale como si fuese un girasol o como si fuese un antimadridista cuando el Real Madrid lleva muchos partidos ganando, todo le sale bien y de repente pues se empata. Así pasa, que los antimadridistas salen de la cueva para decir estamos aquí, habéis empatado, jajaja. Bueno, pues aquí seguís conmigo. Básicamente estamos en el fondo sur, avenida de Concha Espina. Última parada antes de acceder al interior, antes de tener imágenes del interior. Hoy martes 15 de octubre, ahí podéis ver las pantallas que están apagadas en el día de hoy. Todo el alrededor, todas las pantallas de las puertas están apagadas, como hemos visto, y si habéis visto el vídeo al completo, pues lo habréis visualizado desde vuestros propios ojitos bonitos. Los trabajos de pintura en el interior de la fachada ya los ejecutaron, lo vimos hasta hace un mes o 2 meses más o menos, y ahí pues podéis ver los trabajos que están ejecutando en la antigua zona donde estaba ubicada la tienda oficial del Real Madrid. Ayer ya vimos cómo colocaban esos andamios y ya sabéis que empezó el proceso de cerramiento de toda esa ubicación. Así que colocaron las bandejas, hormigonaron el suelo y ahora veremos en los próximos días qué es lo que van a realizar. Parece como que están puliendo, ¿no? Aquí a la izquierda están con la radial y aquí a la derecha este pedazo de crack está como puliendo y luego pintando. No sé si los elementos metálicos que han puesto. Y a ver un poquito más para abajo. Están colocando escaleras. A ver si para el partido contra el Dortmund podemos pasar por estos lares
y ver mucho mejor lo que está sucediendo. Venga, seguimos. Ya casi llegando a la entrada del Tour, justamente esa parte, que es el acceso al Tour Bernabéu. Si no lo sabéis, pues bueno, ya os lo digo yo, por si tenéis pensado venir al estadio a hacer la visita. Aquí a la derecha tenemos toda esta zona acordonada, vallada, con esta cinta de obra, porque en teoría iban a trabajar en tapar todas las grietas, todos los huecos, por seguridad, al igual que han hecho en la parte sur, en la parte más cercana a la Torre A. Pero de momento pues no lo están realizando. Servicios de limpieza, esas pértigas de limpieza. Y desde aquí os enseño la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu, hoy día gris, como vamos a ver en los próximos días, y nos vamos con imágenes del interior. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 15 de octubre del 2024, ya prácticamente con las uvas en nuestra garganta, accedemos un día más al interior para ver las novedades, pocas novedades, así que dale a like, suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en la obra del Estadio Santiago Bernabéu y noticias fresquitas, muy ricas, divertidas del Real Madrid. Bueno, amanecemos un día más en el interior, ahí podéis ver cómo siguen limpiando, en este caso, la losa del terreno de juego. Ayer vimos básicamente desde la parte norte hasta la parte central trabajos en la superficie que tenemos en la parte inferior, esa zona que pintaron, y como digo, a día de hoy están limpiando para quitar la suciedad que se ha ido provocando y que se ha ido acumulando en las últimas semanas. Poco que decir, poco que comentar del interior, así que bueno, lo importante es sacar imágenes todos los días para estar al tanto de si empiezan o no empiezan a colocar el segundo anillo LED, de los trabajos en las galerías, al menos lo que se pueda ver desde esta vista panorámica que tenemos y que nos ofrece el Tour del Estadio Santiago Bernabéu. Lo que sí podemos ver es que está la cubierta cerrada, el videomarcador completamente encendido, excepto las pantallas internas, esas pantallas que dan a la grada, y ahí podemos salir de dudas exactamente cómo están limpiando en el día de hoy la parte más cercana al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Lo dicho, no sé si esto afecta a las denuncias que ha recibido el Real Madrid por el tema ruidos, por el tema trabajos del parking, pero estamos viendo el interior pues muy poco atractivo, la verdad, muy poco atractivo, porque se podía haber aprovechado en estos días, desde el último partido hasta el siguiente. Hemos tenido bastantes días, pero bueno, ellos son los que mandan, ellos son los que deciden, ellos son los que toman las decisiones, y por supuesto lo que nos vamos a ceñir aquí en el canal es simplemente hacer la versión informativa de lo que va sucediendo día a día. Así que nada, te dejo en la caja de la descripción otros datos de interés, como mis otras redes sociales, Instagram, TikTok y demás. Suscríbete, dale al like, nos vemos.